El libro de los Hechos, capítulo 12, dice la bendita palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, una vez más, de tener vida. Gracias por darnos el permiso de venir ante tu presencia en estos primeros minutos de la mañana. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, dándote a ti toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces y porque tú eres el dador de la vida para la alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de apartar unos minutos para venir bajo tu sombra a refugiarnos en ti, para hacerte conocer nuestros sentires, nuestras motivaciones, nuestras emociones, nuestra voluntad, y la rendimos delante de ti, Señor, y echamos delante de ti toda ansiedad, sabiendo, Señor, que tú tienes
cuidado de nosotros. Y mientras eso ocurre, Señor, permítenos deleitarnos en ti, deleitarnos en tu palabra, mientras con la ayuda de tu Espíritu Santo la podemos escudriñar, la podemos meditar, la podemos pensar, la podemos discernir. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a que esta palabra atraviese nuestras vidas y cause ese efecto transformador en cada uno de nuestros seres, que lave lo que tenga que lavar, que exhorte lo que tenga que exhortar, que anime, que levante, que consuele, que edifique, Señor, nuestras vidas, tu palabra en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro de maestros en esta mañana. Aquí no hay cabida para ningún maestro, eres tú solamente, Señor, quien nos guiarás, quien nos dirigirás, quien nos enseñarás, quien nos iluminarás para entender, para comprender tu bendita palabra. Señor, una vez más, llévate toda ansiedad, toda carga, la echamos sobre ti, como bien diría el apóstol Pedro, echamos toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu cuidado, gracias porque en ti estamos seguros, en ti tenemos esperanza, en ti, Señor, podemos ver un nuevo horizonte, aunque el panorama cada día parezca más oscuro, Señor. Hoy oramos a ti por nuestra nación, por Colombia, por nuestra capital Bogotá. Señor, mira, hoy, Señor, hay programadas marchas, hoy hay programadas manifestaciones. Hoy te pido, Señor, que rompas, desbarates toda maquinación, todo plan que se esté gestando para destruir, para dañar, para causar efectos negativos en nuestras ciudades. Desbarata, toma la mente de aquellos, Señor, que están, Señor, tal vez en esta hora, mientras estamos orando aquí, otros están maquinando dónde van a poner la bomba de turno, a quién van a herir, qué van a romper, qué van a destruir. Destruye, desbarata toda maquinación, Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana. Señor, que la calma, la paz, la tranquilidad, Señor, sobre esas marchas, Señor, esté, bendito Señor, allí, Padre amado, guiada por tu Espíritu Santo. Detén toda obra de maldad, Señor, y toma control de los gobiernos, extiende tu misericordia, perdónanos, porque, Señor, hemos abusado de la autoridad que tú nos has delegado, Señor, Dios de la gloria. Hemos abusado de la autoridad, la hemos usado mal, Señor, Dios de la gloria. Permítenos, Señor, rendirnos ante ti, reconocer que te hemos fallado, Señor, y extiende una vez más tu misericordia, bendito Señor, Dios de la gloria, sobre esta tierra, sobre este planeta. Extiende tu misericordia sobre los seres humanos, Señor, sobre la naturaleza, sobre todo lo que tiene que ver con tu creación, bendito Señor, Dios de la gloria. Señor, gracias porque en esta mañana, Señor, meditaremos en ti, en tu palabra, Señor. Trae nuevas fuerzas, trae nueva esperanza, conforta, levanta, Señor, Dios de la gloria, edifica, Señor, Dios de los cielos, consuela, Padre amado, al que está triste, al que está enfermo, al que está desanimado, al que está desalentado, Señor, Dios de la gloria, y llévanos a ser agradecidos en todo tiempo, como tú mismo lo has dicho, Señor, Dios de la gloria, que seamos agradecidos en todo tiempo. Te bendecimos en esta mañana, te alabamos, Señor, quita todo elemento distractor, todo aquello que cause tropiezo, Señor, quebrantamos, Señor, toda maquinación, también, Dios de la gloria, de aquel, Padre amado, que, oh Dios de la gloria, Señor, Dios de los cielos, Padre amado, rechaza tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, atraviesa las vidas, trae convicción de pecado, de justicia, de juicio a los corazones, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, y que tu palabra corra y sea glorificada y sea prosperada en cada corazón y en cada vida, Señor. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, jueves 28 de abril del año 2022. Bajo la sombra del Omnipotente, y estamos estudiando el libro de los Hechos.
Así que los martes, jueves y sábado, libro de los Hechos. Los lunes, miércoles y viernes, la primera carta a los Corintios con nuestro pastor Denger. Así que palabras sí hay, comida sí hay. Así que no hay excusa, mi querido, para decir que es que nosotros aquí no enseñamos, que no hay palabra, que no enseñan. Aquí hay palabras de domingo a domingo, todos los días. Y el domingo cerramos pues con nuestros cultos en la iglesia. Así que no hay excusa. Los viernes en las tardes, también las hermanas cada 15 días. Este grupo de mujeres están también dando palabra a través del libro de Ruth. Así que los miércoles mi pastor también está dando discipulado. Los lunes en las noches también. O sea, mejor dicho, palabra es lo que hay, mi querido. Gloria al Señor por ese sentir que ha puesto en nuestro corazón. Y gracias al Señor porque hasta aquí nos ha fortalecido para seguir haciendo lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Bien, estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos por el capítulo 12. Y permítame, ya he leído del versículo 1 al versículo 12. Permítame leer ahora nuevamente desde el versículo 5 hasta el versículo 12, donde hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunos elementos que encontramos en este capítulo 12. En este capítulo 12 encontramos algo importante y es la intercesión que está haciendo la iglesia por el apóstol Pedro. Recordemos que Herodes había matado a Jacobo, que es el primer mártir de la iglesia, y encarcelado a Pedro. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa situación que está ocurriendo en la iglesia, primera vez que sucede esto en la iglesia de tal magnitud, pues entonces la iglesia, pues, ¿qué se pone a hacer? A orar, a clamar por Pedro. Ya no claman por Jacobo porque finalmente Jacobo ya está muerto, pero claman por Pedro, que está en la cárcel. Así que vamos a mirar desde el versículo 12, del 5 hasta el 12, y miremos qué dice la bendita palabra en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Si tiene una Biblia allí, acompáñenme allí, o si no, permítame, yo leo para todos ustedes. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y hay un pero en positivo, dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Miren que esta porción tiene muchos elementos interesantes, muchos detalles. Por eso lo leí despacio, para ir mirando muchos detalles que encontramos en esta porción del capítulo 12 de los Hechos. Y antes de considerar las experiencias de Pedro en la cárcel, notemos otro factor que destaca Lucas en su narración aquí en el segundo tomo llamado el libro de los Hechos. No solo hemos de fijarnos en el ambicioso tirano Herodes, que se sienta prácticamente
usurpando el trono de David, dispuesto a aprovecharse de los siervos de Dios, en este caso por congraciarse con el pueblo judío, como peones en su complicado, digámoslo así, juego político, que es lo que está haciendo. Ni solo debemos notar con agrado tampoco la entrega total de estos siervos a la voluntad de su dueño, sino que consideramos también a la iglesia. Vemos que la iglesia, la congregación de los fieles, que se sentía íntimamente enlazada con Pedro, es su líder, su enseñador, su guía, por una parte, pero también la iglesia naciente se siente no solamente ligada con su líder, sino además con su Señor Jesucristo a su diestra, que está a la diestra de Dios, por otra parte. Así que no podían volverse de ninguna manera o valerse de ninguna intriga o influencia que moviera el corazón de Herodes. No tenían un recurso a donde ir, no tenían un abogado que colocar para sacar a Pedro de la cárcel, no había otro recurso. Lo único que tenemos aquí es la simpatía de la iglesia hacia Pedro, pero también la confianza de la iglesia hacia su Señor, con quien podían o a quien podían exponer esta ansiedad, este afán que hay allí, esta preocupación que hay en la iglesia, con todos sus deseos, traer esa ansiedad delante del trono de Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen en casa de María. El texto nos dice que María, la madre de Juan, apodado Marcos. Y esta María es la misma María, madre de Jacob, el que acababan de matar. Entonces imaginemos a esta María, imaginemos lo que está sucediendo allí. Entonces se reúnen allí a orar en la casa de María, pero también nos da un detalle Lucas. Dice que su oración no era de quejabanza, dice que su oración era ferviente, que ferviente, que en el griego quiere decir que algo que se extiende con gran fuerza. Eso significa ferviente en el griego, algo que se extiende con gran fuerza. Entonces podemos irnos imaginando cuál era la clase de oración que estaba haciendo la iglesia. No estaban balbuceando, no estaban meditando, estaban haciendo una oración ferviente, es decir, y oraban por Pedro. Y denota, cuando el griego nos dice que se extiende con fuerza, está denotando que esa oración era con intensidad, con súplica hacia Dios. Y la intercesión de estos santos pues nos recuerda que el principal actor en este drama no era Herodes, ni el sacerdote, ni Pedro, ni el apóstol alguno, ni siquiera Jacobo, ni Pablo, que vendría a escena más adelante, ni Bernabé. No era, como ya lo hemos notado en otros momentos, ellos no eran los personajes principales, sino el omnipotente que nunca los abandonaría en último término, que tendría control de todas las situaciones que se estaban gestando, que aunque Pedro estaba en la cárcel a mano de un rey, el rey Herodes, y aunque ese rey había matado a Jacobo, pues ellos están confiados en que al único que hay que ir es a aquel que tiene el gobierno, el reino de reinos de todo el mundo, bajo su control. Un día el Señor volverá y tomará todos los reinos de este mundo y tomará el control de este mundo y pondrá la casa en orden. ¿Sabía usted que los reyes de este mundo, no hay un país, ni uno solo, ni un solo gobierno? Nunca lo ha habido, jamás, y si acaso muy escasamente, gobiernos bíblicos, gobiernos que verdaderamente se hayan ceñido a las normas morales de Dios, no lo ha habido. Si al caso por allá Estados Unidos alcanzó a tener unas épocas después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, duró por ahí unos 70 años, donde se lograron ceñir a los principios bíblicos, pero todo eso ya acabó. Y al día de hoy no hay un gobierno, no lo ha habido jamás en la historia, que podamos decir un gobierno que verdaderamente haya sido perfecto, que se haya ceñido a las normas morales de Dios a lo largo de la historia. Muy poquiticos, desde el tiempo bíblico hasta nuestros días, muy poquitos los gobiernos, pueden ser contados inclusive con el dedo de una sola mano.
Entonces mire que el Señor al ser humano le dio autoridad. A los seres humanos nos dotó de una autoridad, de una libertad que la conocemos como libre albedrío, y como oraba hace un momento, desafortunadamente la hemos usado mal. Quienes ejercemos autoridad de alguna manera, sea en casa, sea donde sea, de alguna u otra manera los seres humanos que ejercemos autoridad en algún momento aún sobre nuestra misma vida, y sin embargo hemos abusado de ella. Hemos abusado de esa autoridad que el Señor nos dio, y un día el mismo Señor vendrá a pedir cuentas de eso y tomará todos los reinos, todas las autoridades del mundo y las ceñirá, y Él será el único rey y juez en la tierra. Así que la iglesia naciente va empezando a entender la dinámica del reino de los cielos, porque Pedro había abierto la llave, o mejor la puerta, con una de las llaves que el Señor le dio a ese reino, a los judíos. Y ellos entienden, dice, bueno, aquí el rey es Herodes, ha matado a Jacobo, ha encarcelado a Pedro, y muy seguramente lo sacará después de la Pascua para quitarle la cabeza también. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? La iglesia empieza a entender que hay un rey de reyes y señor de señores, y hay un reino y un rey omnipotente, alguien que lo gobierna, y es nada más y nada menos que el Cristo resucitado, que está a la diestra del Padre, y a Él claman. Se reúnen en un momento de presión, en un momento de ansiedad, en un momento de dificultad, como bien diría el apóstol Pablo más adelante, en un momento también de ansiedad, en un momento de preocupación desde la cárcel de Roma. Él le dice a la iglesia de Filipos: por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego y con acción de gracias. Y dice lo que promete el Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace la oración? ¿Cambia la situación? No la cambia. Puede que la situación empeore, pero hay algo: el Señor reviste de paz, el Señor guarda esa paz, con esa paz la mente, los pensamientos y el corazón, es decir, las intenciones, las motivaciones, para no tomar decisiones alocadas y para tener seguridad y fortaleza y poderle hacer frente, como bien dijo el mismo apóstol Pablo en unos renglones más seguidos allá después de Filipenses 4, por allá en el versículo 13, donde decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permítame que Palabra de Dios para Todo dice: todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquier circunstancia, cualquier situación. Es decir, el Señor no nos evita los problemas, no nos evita la lucha, no nos evita la batalla, no nos evita la guerra. Prepara nuestros dedos y nuestras manos para la batalla, que es diferente. Nos da el poder para hacerle frente a las batallas del día a día. Por eso la oración, hermano, es interesantísima, importante. ¿Quieres saber más acerca de la oración? Mañana viernes a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, lo esperamos en el templo, hermano, para tener un tiempo de oración. La oración es poderosa, mi querido. Y yo lo he dicho en varios momentos: la oración es poderosa no por la hora en que se ora, ni por quien ora, ni por la elocuencia de quien ora, ni por la forma en que ora, ni por la manera en que ora. La oración es poderosa por a quien se ora. Y el Señor en su oración modelo enseñó y dijo: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Si nosotros como pueblo de Dios entendiéramos el poder tan tremendo que hay en la oración, no querríamos hacer otra cosa. No querríamos hacer otra cosa, hermano querido, por el poder tan tremendo que hay en la oración. Tan tremendo. Desafortunadamente, uno de los ministerios menos visitados dentro de nuestras iglesias. Háblenos que va a venir el predicador de moda, el cantante de moda, y verá que nuestros templos se llenan. Pero háblenos de una jornada de oración. Quiero ver mañana a las 6 de la tarde, a ver cuántos van a ir. Lo espero. Bien, se cierro ese paréntesis, hermano querido. Entonces se habían reunido en casa de María y su oración era ferviente,
ferviente, y recordemos que en el griego significa que se extiende con fuerza, que denota la intensidad de la súplica hacia Dios. La intercesión de los santos nos recuerda eso, que el principal actor entonces aquí no es ni Herodes, ni es María, ni es Pedro, ni es Jacobo, ni es Pablo. El principal actor aquí es el Señor, y es al Señor a quien oran. Así que Él vendrá. Él es el único que tiene los reinos del mundo bajo su poder, porque Él es el omnipotente. Aun cuando estos actúen por el impulso mismo inmediato de Satanás. Él es el que tiene el control, el príncipe de la potestad del aire es el que tiene el control de todos los reinos de este mundo, los gobiernos. Muy superficialmente hemos nosotros acusado, inclusive aquí, en este relato del capítulo 12, a este grupo de hermanos que están ahí orando, que están ahí con esa oración ferviente, que oraban allí. Como hombres los hemos acusado como hombres de poca fe en sus oraciones, ya que cuando se sorprendieron, cuando Rode, quien abre la puerta, cuando Pedro es liberado de la cárcel y llega ya a golpear, Rode, esta mujer va y abre, y tan pronto lo ve, cierra la puerta y va y dice: uy, llegó Pedro, pero no le abre, no lo deja entrar. Entonces, desde esa perspectiva, muchos hemos acusado a estos que están reunidos en casa de María, la mamá de Juan, orando, que están allí. Nosotros los hemos acusado por esa actitud que tuvo Rode, la quien fue a mirar cuando Pedro golpeó allá en la puerta, y fue a mirar después de que salió de la cárcel de manera milagrosa. Entonces ella se llena de motivos, se emocionó, pero cerró la puerta, no lo dejó entrar, y fue y le contó a los otros que Pedro había llegado. Dice: Pedro está aquí. Estaban orando por Pedro y ahora Pedro está aquí. Entonces, desde esa perspectiva, a veces hemos acusado a estos hermanos que tienen poca fe, que les faltó fe. ¿Por qué? Que porque estaban orando por Pedro y Pedro lo ven ahí, pero no le creían, como que no lo creían. Ese es uno de los argumentos que a veces hemos cogido para acusarlos, para decirles: oiga, les faltaba como fe, estaban orando, pero ven la respuesta, pero dudan. ¿Sí me hago entender? Pero la iglesia de Jerusalén, compuesta por hermanos que habían sido testigos de las maravillas de Dios allá en Jerusalén, se muestra fuerte en medio de los fuegos de la persecución. Los vemos orando, y al orar con tanta intensidad al Señor, dan muestra de que sí era una iglesia de fe por excelencia, y una fe ferviente. Dice el versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Oigan esos detalles. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ese pero es importante, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿cómo dice? Sin cesar, no sin cesar, sin cesar oración a Dios por él. Ahora, un detalle importante. Aquí dice que la iglesia estaba haciendo oración por él, pero no nos da el detalle que oraban por él. ¿Sí me hago entender? Saben que Pedro está en la cárcel, y saben humanamente que Pedro allí ya prácticamente va para la guillotina, va para entregar su cabeza. Es lo mínimo que ellos piensan. Pero esa oración por él, el texto no nos dice, Lucas no nos da el detalle, y la iglesia hacía oración por él para que saliera en libertad, para que Herodes se moviera en el corazón y lo soltara. No dice el detalle. ¿Saben? Habían orado por Jacobo, y sabían que su muerte había sido un bendito traslado inmediato a la presencia del Señor. Oraban ahora por Pedro, seguros de que Dios había de ser glorificado por medio de su siervo, fuese por vida o fuese por muerte, pero no sabían la manera en que Dios obraría. Lucas no nos da el detalle que es lo que están pidiendo, la oración específica de lo que piden, no nos lo dice. Así que, siendo hombres y mujeres normales, se sorprenden al ver al preso allí, como en el caso de Rode, que había sido custodiado tan celosamente por todos los recursos de Herodes Agripa. Delante de la puerta de la casa de María está allí. Y que Dios nos dé la fe de los hermanos, que Dios nos dé esa misma fe. Si eran hermanos de fe, estaban orando por Pedro, no estaban orando por propiamente, no nos dice el texto si por la libertad
o porque Dios lo fortaleciera, no, no, estaban orando por Pedro. Y cualquiera fuese el resultado, ellos estarían tranquilos de que estaría glorificando a Dios, así como la muerte en este caso, de Jacobo, glorificaría a Dios. También, muy seguramente, si Pedro hubiese muerto, glorificaría a Dios, o su permanencia en esta vida también le glorificaría. Es una oración de confianza, porque es que la oración no es para el torcer el brazo del Señor. Aquí yo no veo a estos manipulando la oración. Yo no los veo diciendo, Señor, mire, es el siervazo de Dios. Sácalo de la cárcel, líbralo de allí. Él te sirve, mira, él ha sido usado fervientemente y abrió la puerta del reino a los judíos y después se fue para la casa de Cornelio y abrió la puerta del reino a los gentiles. Uy, Señor, síguelo usando porque hay potencial en ese. Sí, no, ellos no están orando eso. Ellos están orando que cualquiera sea el resultado, glorificaría a Dios. Qué bueno que nosotros como siervos de Dios entendiéramos eso. Hermano, en estos tiempos de pandemia, somos testigos de pastores, de siervazos de Dios que partieron al Señor en plenitud de vida. Que uno diría, oiga, ¿y por qué? Si tenían tremendo ministerio, si tenía tanto por hacer. El Señor hace como quiere con sus siervos. El Señor hace como quiere, mi querido. Amén, hermanos, si el Señor permite que tengamos que partir, y amén si el Señor nos prolonga hasta la vejez y nos sigue usando. Sea como sea, lo interesante es glorificar el nombre del Señor. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros, como no hemos cumplido el propósito de Dios, cuando estamos en momentos de crisis, es decir, cuando vemos que la vida está en riesgo, ahí sí nos afanamos. Ahí sí decimos, Señor, si me das una segunda oportunidad, entonces ahora sí te serviré, ahora sí haré lo que me pides, ahora sí dame otra oportunidad. Y tal vez ya puede ser demasiado tarde. Pero qué bueno que podamos ser como Simeón. Aquel viejito, aquel ancianito que estaba en el templo cuando José y María llegaron con el niñito Jesús. ¿Recuerda? Y Simeón coge el niñito Jesús en las manos y dice, oh, gloria al nombre del Señor. Voy a parafrasear. Dice, ahora sí han visto mis ojos tu salvación. Despide a tu siervo en paz. ¡Qué bueno! Que cuando llegue ese momento, hermano, de pasar por el umbral de la muerte, hermano, sea en la edad que sea el día que sea, podamos decir, gracias, Señor, porque me permitiste usarme, me permitiste ser usado por ti, me permitiste trabajar para ti, me permitiste gastar mi vida en ti. Gracias, Señor, despide a tu siervo en paz. Qué bueno que lo podamos hacer con libertad y no, ay, no, Señor, no, todavía no me recojas. No, hermano, el Señor hace como quiere con sus siervos. Entonces eso es lo que está orando la iglesia. No es para pedirle, Señor, que Pedrito salga de la cárcel, que esta noche no vaya a aguantar frío. No, hermano. Están orando que cualquiera sea la voluntad de Dios, será la mejor. Así que dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No dice qué pedían, simplemente que oraban por él. Por él. Entonces mire que qué interesante que Pedro está en la cárcel y el Señor permite que la iglesia ore y ellos anhelan es que Dios sea glorificado, sea por vida o por muerte, sea por la partida o por la permanencia de su siervo. Dice, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y Pedro en la cárcel, miremos un poquitico, concentrémonos ahora en Pedro. Dejemos un poquitico de lado la iglesia que oraba en casa de María, la madre de Juan, la madre de Jacobo. Ahora, ¿qué pasa? Concentrémonos ahora en otra escena. Pedro está en la cárcel, dice el versículo 5 y 6, dice, búsquelo rápidamente, 5 y 6 del libro de los Hechos 12. Permítame, me refresco. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, dice el verso 6, aquella misma noche estaba Pedro, ¿cómo? Durmiendo,
entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas del templo, y los guardas delante de la puerta, los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que nuestro querido Herodes Agripa no quería correr ningún riesgo en cuanto a su célebre preso. No lo quiere correr. Considerado como líder inspirador de los nazarenos, porque así se le llamaba a los seguidores de Cristo. Despectivamente le decían los nazarenos. ¿Por qué? Porque será que de Nazaret puede salir algo de bueno, como dicen por ahí, los huachunos. Los huachunos. ¿Será que de Suacha puede salir algo de bueno? Sí, ya sacamos un ciclista de exportación, Martínez, que Dios lo bendiga. Así que él considera eso, que es un líder inspirador de estos nazarenos, de modo que tomó todas las precauciones posibles para evitar cualquier huida, cualquier ruta de escape. Tendría que muy presente que a pesar de que estos nazarenos no eran diestros militarmente hablando, no eran gente de guerra, ni usaban de medios políticos, es decir, de palancas políticas, entendiendo eso, sus miembros sí se hallaban en distintos medios de la clase social, estaban dispersos dentro de la sociedad, mostrando siempre un valor ferviente cuando de su fe se trataba. Eso sí eran gente que la tenían clara. A Herodes Agripa le era entonces necesario, pues, proveer contra toda eventualidad y la posibilidad de que tuvieran adeptos o amigos aún dentro de las fortalezas del Estado, que tuvieran por ahí amigos, que tuvieran palancas. Y quizá Herodes escogería como prisión para Pedro la Torre de Antonia, que era una fortaleza militar. Óigamelo bien, a donde llevaron a Pedro, no fue a una cárcel cualquiera, fue a una fortaleza militar construida por Herodes el Grande en Jerusalén, por considerarse un lugar imposible de penetrar o de conquistar. Pedro fue guardado, dice que en una celda interior, confiándose su custodia a 4 grupos de 4 soldados. Lo que quiere decir que 4 soldados le vigilaban en cada una de las 4 vigilias de la noche, es decir, hacían turnos de 3 horas. Yo recuerdo cuando presté mi servicio militar hacíamos turnos de 4 horas, de 6 a 10, de 10 a 2 y de 2 a 6. Eran 3 guardiazos que tocaba prestar cuando yo estaba prestando. Aquí prestaban guardia 3 horas, más cortica, pero eran 4 vigilias, es decir, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. 4 vigilias de la noche, y esas 4 vigilias, en cada una de ellas había 4 grupos de 4 soldados guardando a Pedro. Y es decir, el hecho de que las vigilias o los guardiazos fueran tan corticos no daba la posibilidad para que estos se quedaran dormidos. ¿Sí nota? Entonces, de estos 4, mire el detalle, de estos 4 soldados, 2 estarían dentro de la celda con él, con Pedro, echado cada uno a cada lado del preso y Pedro en el medio. Ya vamos imaginándonos cómo es que está Pedro. Hay 4 soldados guardándolo. 2 están dentro de la celda con Pedro. Si Pedro está acostado durmiendo, quiere decir que a su mano izquierda tiene uno, a su mano derecha tiene otro. Pero las cadenas, según la costumbre romana, unirían la muñeca derecha de Pedro y al soldado de la derecha, y la otra muñeca encadenado al soldado de la izquierda. Si ya vamos imaginándonos cómo está Pedro, ya vamos imaginando dentro de la reja con 2 soldados, encadenado con un soldado a la derecha, encadenado con otro soldado a la izquierda. No habría, lo que no nos dice Lucas es que sus pies no tenían grillos, es decir, no habían cepos. Los otros 2 soldados, como eran 4, los otros 2 soldados se estacionaban
fuera de la celda, delante de la puerta interior. Así que es difícil imaginar con tan magna seguridad, pues si un soldado, óigame bien, si un soldado se dejara comprar o influir a favor del preso, pues tendría que contar con el otro. Y si por circunstancias imposibles de imaginar, dos de ellos favorecieran la huida del preso, quedarían también pendientes los otros guardias de afuera. Es decir, tendrían que mangualarse todos los cuatro para poder dejar salir al preso. Además de la garantía de las puertas reforzadas, porque dice el texto que eran puertas de hierro que cerraban toda la salida de la calle, y además la propia vida de los soldados, de los centinelas, estaba también en riesgo. Entonces, así que aparte de una intervención divina, de una intervención sobrenatural, era imposible que el preso pudiera evadirse. No había escapatoria, era imposible. Ahora también se nos da otro detalle en el capítulo 12, versículo 3, algo que dice algo acerca de los ácimos, ácimos con Z, ácimos, dice el versículo 3, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y dice el texto, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que se celebraba la Pascua propiamente dicha en la noche del 14 del mes de Nisán, es decir, el primer mes del calendario hebreo, que es el mes de Abib, o para nosotros el mes de abril. Para ellos el mes de abril era el primer mes del año, no era enero, quién sabe hasta el día de hoy. Así que a lo que seguían los 7 días de lo que se conoce después de la Pascua como la fiesta de los ácimos, o sea, el periodo cuando solo era permitido comer pan sin levadura. Eso se conoce como los ácimos. Y por extensión, este periodo también se le llama pues la Pascua. Dice en Levítico que era una fiesta establecida en Levítico 23. Usted quiere saber de las fiestas de judías, en Levítico 23 las encuentra. Y aquí habla de esta. Levítico 23:5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes primero, Abib para ellos, o abril para nosotros, dice en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Así que el odio de los jefes de los judíos contra Jesús, el Cristo, era tal que violaron la época más sagrada de su calendario religioso. Lo violaron, lo pasaron por alto cuando entregaron al Señor Jesucristo, con tal de aprovechar aquí la oferta de Judas, que facilitaría el prendimiento de Jesús lejos de la multitud que estaba concentrada comiendo el cordero pascual. En esa noche todos estaban reunidos por familias comiendo el cordero pascual en esa noche de Pascua cuando entregaron a Jesús, y era la ocasión para que Judas aprovechara de ir a entregarlo, y era la ocasión. Mientras todos están entretenidos celebrando la Pascua, pues entonces van a coger a Jesús. Caso parecido hoy en día. Mientras la iglesia está adormecida, entretenida con sus rituales, Satanás está haciendo fiestas con esta humanidad, especialmente con los jóvenes. Eso es lo que le interesa a Satanás, que la iglesia esté allá entretenida, arrullada, distraída ya en sus cosas allá. Mientras tanto él tiene todo el panorama abierto. Mire que algo parecido pasó en la noche de Pascua cuando Jesús fue entregado. Todos estaban distraídos celebrando la fiesta judía religiosa de la Pascua, pero no sabían que la Pascua, el elemento y el motivo de la Pascua estaba entre ellos. Por eso Juan dice, y estuvo entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios.
Estuvo entre ellos, el tabernáculo estaba ahí y no se dieron cuenta. Sin embargo, celebraban la fiesta de los tabernáculos, celebraban la fiesta de la Pascua, los rituales judíos a la par, al pie de la letra. Y el objetivo de esa celebración estaba entre ellos, y mientras tanto Judas lo estaba entregando y ni cuenta se dieron los que estaban celebrando la Pascua, porque estaban distraídos, cada uno en su aposento, comiendo el cordero pascual. ¿Sí me hago entender? Y puro tipo de lo que pasa hoy en día con la iglesia, otra vez. La iglesia está entretenida, distraída con sus actividades, con su activismo, con su religiosidad. Mientras tanto, Satanás tiene el panorama abierto para que haga fiestas con este mundo, hermano querido. Porque no hay gente que ore, no hay gente que interceda, no hay nadie. O sea, hoy en día, hermano querido, ya nos da pereza, nos da jartera orar, ayunar, nos da pereza hacer guerra espiritual. Todo eso ya nos da jartera. Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros, hermano. Así que Herodes Agripa no sentía la misma urgencia entonces y pudo hacer inclusive alarde mejor, de su respeto por tan sagradas fechas. Recordemos que estos Herodes les corría sangre judía de una u otra manera porque eran descendientes de Edom, de los edomitas, que hacen parte de la descendencia de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Pues el otro hijo de Isaac. ¿Sí nota? Entonces sí había un linaje, sí había una consanguinidad de cierta manera judía. Por eso los Herodes les gustaba congraciarse con los judíos, les gustaba echárselos al bolsillo, porque ellos defendían. Es decir, ellos demoran la condenación, en este caso Herodes Agripa demora esa condenación pública y la ejecución de Pedro hasta pasados los ánimos, y por extraño que parezca para nuestra mentalidad occidental, la muerte por decapitación para un preso político en este caso, pues recordemos como en el caso de Juan el Bautista, pues se consideraba una muerte vergonzosa entre los judíos, que aún inclusive la misma lapidación, aunque nunca llegaría a igualar o llegaría a ser de la misma dimensión del horror del método de la crucifixión. Sin embargo, era una muerte vergonzosa. Así que vemos también a Pedro allí, en esa noche, en la cárcel. Dice el verso 6, dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que el día siguiente, ya pasadas todas estas solemnidades, la fiesta de la Pascua, entonces Herodes había de sacar a Pedro a juicio público. ¿Para qué lo sacaría? Para condenación y posterior muerte. Y todo lo cual se indica por el verbo aquí, que se conoce como el verbo proago, que significa hacer salir o traer ante. Eso significa proago, hacer salir o traer ante. Entonces aquí lo que está haciendo Herodes Agripa al otro día sería un proago, hacer salir a Pedro para traerlo ante Herodes para una condenación y para la posterior muerte. Así que quizá Pedro pensaba en esa noche que había llegado la hora, que le había llegado la hora que el Señor le había profetizado, aunque estaba todavía muy distante a ser viejo. Es decir, porque el Señor le había dicho, por allá en Juan 21, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Posiblemente Pedro recordaría estas palabras que el Señor le había dicho allá en el lago de Galilea. Posiblemente Pedro recordaría las palabras que el Señor le dijo después de que lo pastoreó: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Entonces le dice estas palabras, le profetiza a Pedro, le habla a Pedro de lo que le va a pasar. Le dice: cuando eras joven, hermano, hacía lo que usted quería, pero cuando sea viejito, otro le va a llevar a donde usted no quiere. Hablando de la muerte de Pedro, con la cual
lo iría a glorificar. Y posiblemente Pedro desde la cárcel pensaría eso, diría, uy, me llegó la hora. Las palabras de mi Señor, llegó el momento, pero todavía no estoy viejo, diría Pedro. Todavía no estoy viejito, todavía no estoy ancianito, porque el Señor dijo que cuando sea viejo, es cuando sea viejo. Así que no habría de ser así. Pues le quedarían a Pedro seguramente, muy posiblemente, muchos años todavía de servicio, todavía mucho por hacer, bajo sentencia de muerte más adelante, pues claro que sí, una muerte violenta antes del éxodo predicho precisamente por el Señor, donde por allá el mismo Pedro, cuando se acerca a su hora, más adelante, después de esto, cuando él ya escribe inclusive una de sus cartas, en una de sus cartas él dice, en segunda de Pedro 1:14, hablando de ahora sí el momento, más adelante dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Sí nota? Pero eso fue mucho después de haber salido de la cárcel. Así que Pedro está en la cárcel maquinando, diciendo, uy, pero el Señor me prometió, me profetizó que iba a morir. Pero el Señor me dijo que iba a morir, pero de viejito, de cuchito. Así que de todas formas habría podido tomar también sobre sus labios las mismas palabras de Pablo escritas desde otra cárcel en Roma, una cárcel en Roma en una época posterior, y él hablándole a la iglesia de Filipos, la primera iglesia europea, le dice por allá en Filipenses 1:20, hablando de Pablo, también en la cárcel, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Uy, eso es un nivel mayor. ¿Será que nosotros los siervos de Dios podemos hacer esa oración con toda certeza? Señor, para las que sea. ¿Será que sí? Uy, no, hermano, no ore así, hermano. Hay tanto por hacer, hermano. Tenemos tanto trabajo para hacer, hermano, pero no lo hacemos. Hermano, llegará un día que el Señor dirá, bueno, hasta aquí llega este cariñito mío. Hermano, el Señor hace como quiere. Mire que estos la tenían clara, hermano. Pedro, Pablo la tenían clara, hermano. Tenían claridad. Y a ellos lo que les interesaba era glorificar a su Señor. Amén si es por vida, amén si es por muerte. Pero lo importante es que el Señor sea glorificado. Uy, qué nivel, qué nivel. Pedro sabía poner por obra su propia exhortación, que años después había de dirigir a otros santos en el norte de Asia Menor. ¿Qué les dijo? Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí nota esa declaración de Pedro? Pedro aprendió todo esto en la cárcel. Pedro aprendió a confiar en su Señor. Así que habiendo echado la carga sobre el Señor, su ansiedad sobre el Señor, y deseando serle agradable, o por vida o por muerte, pudo dormir sobre la dura colchoneta de la cárcel con un profundo sueño, como el de un bebecito. Imagínense que esté la gente en la cárcel, alguien en la cárcel, y sepa que al otro día lo van a pelar. ¿Será que podrá dormir? Y a veces nosotros nos roba el sueño, el recibo de la luz, el recibo del agua, y mañana toca pagar, y no podemos dormir, damos botes en esa cama, hermano querido. Y cristianos que les toca usar Valium para poder dormir, calmantes para poder dormir porque estamos estresados. El ministerio me tiene estresado, mañana le toca predicar, no puedo dormir. Veo a Pedro aquí, hermano, en la cárcel, custodiado. Yo creo que no se podía ni voltear, hermano, y ya, el colchón duro. Tal vez allá Pedro, porque dice que estaría descalzo, porque el ángel le dice que se coloque las sandalias, que se arrope, que tal. Entonces imagínense, y Pedro pudo dormir como un bebecito. ¿Por qué? Porque había depositado toda su confianza en el Señor. Él lo que le interesaba era glorificar a su Señor. Una vez más, o por vida o por muerte. Lo que fuera, estaría bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ah? He aquí, pudo dormir. Y he aquí el triunfo del siervo de Dios sobre toda clase de circunstancias, que el mismo apóstol Pablo nota por allá en Primera de Corintios.
los que estamos estudiando 1 Corintios con nuestro pastor. 1 Corintios 3, mire lo que dijo el apóstol Pablo acerca de estas situaciones. Dijo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¡Qué confianza! ¡Qué nivel! Eso se llama tener una fe clara, hermano. Tenerla clara para las que sea con el Señor. ¡Qué nivel, hermano! Somos de Dios, somos del Señor y Él puede hacer con usted y conmigo como quiera. ¿Será que sí podremos tener esa certeza? Decirle, Señor, lo que me interesa es que tu nombre sea glorificado. Y a veces nosotros decimos como siervos de Dios, yo quiero glorificar tu nombre, quiero ganarme a su hacha para Cristo. Pero sabe, hermano querido, que a veces si la semilla, si el grano de trigo no cae en tierra, dice el Señor, y muere, ¿no lleva fruto? A veces, hermano, yo soy testigo, hermano, de eso. Mi suegro tuvo que morir para que yo pudiera ahora ser cristiano, vea. ¿Sí me hago entender? Tanto que me predicó, tanto que le predicó a la familia, tanto que al uno, tanto que al otro, y nadie, todos nos le burlábamos en la cara. Todos lo dejábamos plantado en la sala de la casa, parado con la Biblia abierta. Chao, viejito, estoy ocupado. Pero hermano, después de que él muere, muchos de los cuales a él les predicó, ahora somos pastores. Hay pastores dentro de la familia que él les predicó. No lo pudo ver con sus ojos físicos, pero un día los verá en el cielo, hermano. Usted no sabe, hermano, lo que el Señor hace. Usted no sabe la manera como el Señor obra. Y he visto también, hermanos que han partido con el Señor y ahora sus familias están juiciositas en la iglesia. Ahora sí empezaron a llegar. ¿Será que somos capaces de orar y así al Señor? Señor, aunque no vea nada y si es necesario que tenga que partir contigo para que mi familia se convierta, amén. ¿Será que sí somos capaces de orar así? Hermano, eso se llama tener confianza y la certeza de quién es su Señor. Cuando usted la tiene clara, hermano, usted va de frente, querido. Va de frente, hermano, no anda temeroso ni lleno de miedo. Ay, ¿qué tal que me muera? ¿Qué tal que esta pandemia? Hermano, amén. Dios nos ayude. Dios nos ayude a tener esa confianza que tuvo Pedro, esa certeza que tuvo Pablo. Ahora hablemos de la liberación de Pedro. ¿Qué pasó? Verso 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, la angeología en acción. Los que estamos estudiando los martes, vean. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó. Mire cómo estaba Pedro, foqueado. Llegó ese resplandor de luz y ni cuenta se dio. El ángel tuvo que tocarlo y decirle, oiga, chino, despierte, hermano. ¿Ah? Y se imagina, dice, ¿y qué le dijo el ángel? Levántate pronto. ¿Y qué pasó? Las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínese ese cuadro. Se le caen las cadenas, pero recuerde que hay un soldado que también está encadenado a la izquierda y otro soldado que está encadenado a la derecha. Las cadenas se cayeron y los soldados no se despertaron. Así que no sé qué pasaría. Dice, las cadenas se cayeron de las manos y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Mire los detalles que da Lucas. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea que Pedro todavía estaba entredormido. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se despachó, se apartó de él. ¿Cuál era la misión del ángel? La historia aquí es hermosa y prestemos un poquito de atención sobre dos aspectos principales aquí. Lo primero, los detalles tan naturales y gráficos de esta narración que delatan un testimonio más o menos directo, pues se conserva la impresión de un testigo ocular. ¿Quién estaba en la cárcel para que viviera? ¿Quién le contó a Lucas para que escribiera eso? Posiblemente Lucas recibió el relato o directamente de labios de Pedro
o muy posiblemente Lucas más adelante en uno de los viajes misioneros con Juan Marcos, y como Marcos, o en este caso Pedro, fue el intérprete de Marcos, posiblemente él le contó a Lucas, posiblemente. Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Así que la manera también en que el ángel toca a Pedro en el costado para despertarle, señalando cada paso, ¿sí notó? Del procedimiento para vestirse, prepararse, y estando Pedro todavía entre dormido, ofuscado allí por el sueño, y al obedecer Pedro el mandato del ángel levantarse las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron. Entonces pudo ahora sí, ya con las manos suelticas, calzarse las sandalias y echarse el manto que tenía también, que se había quitado para dormir, y siguió al ángel, controlando el ángel la situación paso por paso. Todos estos detalles que se dan dentro de esa cárcel. Y posiblemente los guardias se hallaban bajo la influencia de un sueño sobrenatural. Muy seguramente, así como el Señor permitió que cayera sueño sobre Adán para casarlo con Eva, también posiblemente en este caso también durmió los guardias. Pasaron a la puerta, por en medio de los guardias, atravesaron 2 piezas, llegaron al mayor obstáculo material, que era la puerta reforzada de hierro que daba a la calle, y esta se les abrió automáticamente, dice el texto, y recordemos la manera en que un ángel también quitó la piedra allá en la tumba vacía de Cristo, ¿se acuerdan? El ángel siguió ejerciendo su celestial, digámoslo así, tutela, hasta después de haber atravesado una calle, cuando habiendo cumplido su misión, se fue. ¿Sí nota? Pedro vuelto en sí y se encontró en medio de la calle. ¿Qué hago yo aquí? Pedro vuelto en sí se encuentra en medio de la calle y bien sale y se despacha rumbo hacia la casa de María, la mamá de Juan y la mamá de Jacobo, y después buscar otro lugar donde esconderse sin más ayuda angelical. Ya le correspondió. Así que el milagroso acontecimiento aquí viene a ser tan natural como nuestros movimientos en nuestra propia casa. Todo se dio de una manera natural. El ángel simplemente lo guió a Pedro. Colóquese, vístase, cíñete, ponte las sandalias, sígueme. O sea, el ángel lo movió a Pedro allí y pasaron por encima de todos los guardias como si estuvieran en su propia casa, como si no pasara nada. Se movieron así, como dice, como en su propia casa. Así que el segundo aspecto principal también aquí es la clara evidencia de una intervención sobrenatural. Vemos al ángel aquí. Las condiciones de seguridad que Lucas recalca excluyen de por sí la posibilidad de que un simple hombre, un ser humano, hubiese podido vencer tantas dificultades relacionadas con la percepción de tantos guardias, y por muy encumbrado que este hombre fuese, sería imposible. Pero dice que las cadenas, dice que se cayeron a la orden del ángel. Y le da la orden a Pedro precisamente de que se levante. Y pasaron los dos entre los soldados como si nada, y la puerta de hierro no se abrió tras haberla forcejeado con llaves de hierro, con cerrojos, con golpes, sino automáticamente. Dice que la puerta se abrió automáticamente. Yo me imagino que esas puertas que existen en los centros comerciales, que tan pronto uno toca ahí el tapete, la puerta se abre automáticamente. Yo me imagino que ábrete, sésamo, y la puerta se fue abriendo. Además, la narración es típica de las intervenciones angélicas bíblicas. Vemos a lo largo desde el Génesis hasta Apocalipsis a los ángeles en acción. Y notemos también la luz aquí que resplandece en la habitación y la evidente preocupación del autor por apuntar este dramático contraste entre el toque del ángel que despierta a Pedro con el fin de librarle, y el otro toque judicial del ángel, posiblemente otro o el mismo, no sabemos, con el cual hirió al orgulloso Herodes Agripa para su condenación y su terrible muerte, que la encontramos en este mismo capítulo, en el versículo 23. Permítame leer, le dice: al momento un ángel, hablando de Herodes Agripa, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró
comido de gusanos. ¿Sí nota? Angeología en acción en este capítulo 12 del libro de los Hechos. Ahora, hablemos un poquito de las reacciones de Pedro. Dice el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, o sea, pensaron que ya estaba muerto. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Después de desaparecer el ángel y hallarse en plena calle, Pedro piensa en primer término, ahora ya cuando reacciona, en los maravillosos caminos del Señor. Pedro piensa, dice, oiga, esto fue el Señor. De hecho, el versículo 11 no lo dice. Dice el versículo 11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Pues que mataran a Pedro. El apóstol comprendió que su primer deber, tanto por amor a los hermanos, como para la buena marcha de la obra de Jerusalén, pues había de ser la de avisarle a los hermanos, a la familia cristiana, notificándoles que sus oraciones habían sido contestadas de una manera maravillosa. Para eso se dirige entonces a casa de María, la mamá de Juan, donde estaba seguro de que allí estarían reunidos. Después le correspondió meditar sobre su propia condición. Es decir, llega allí, pero Pedro sabe que está en riesgo, pudiendo suponer que el silencio de la celda que había acabado de dejar allí no duraría mucho, posiblemente unas 3 horas, y luego de esas 3 horas, como máximo, empezarían la búsqueda, las indagaciones, de modo que le convenía más bien ponerse a salvo cuanto antes. Debería salir rápido de allí. Por eso se abrevió su visita ante estos hermanos, indicando la necesidad de guardar silencio, y después se fue, dice el texto, a otro lugar. Donde lo dice, el versículo 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. El otro lugar podría ser cualquier sitio donde no le habían de buscar los soldados de Herodes. Los cristianos habían pasado ya por un periodo de severa persecución, ¿se acuerda? Capítulo 8. De modo que ya tendrían posiblemente escondrijos preparados para las huidas, probablemente en las montañas de Judea, que se prestaban para tales finalidades, según también la experiencia de los antiguos, de otros hombres de Dios, como en el caso de David, por ejemplo, cuando huía de Saúl, que se escondió por allá en las cuevas de Adulán, como en el caso de Elías también. Muy seguramente ya estos tenían ese conocimiento de que había lugares para esconderse donde nunca serían hallados. Entonces, mire qué interesante es ver lo importante de estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Posiblemente este capítulo 12 me atrevería a pensar personalmente que está dedicado
especialmente a todos esos hombres de Dios y mujeres de Dios que le servimos al Señor. Posiblemente está dedicado para aquellos que queremos agradar al Señor, que queremos glorificarle. Y qué bueno que podamos decirle, sea con vida o con muerte, lo que tú destines, Señor, estará bien. Estará bien, Señor, porque lo importante es que tu nombre sea glorificado. Qué bueno, hermano querido, que nosotros podamos tener claridad de que nuestro servicio, sea como sea, glorifique al Señor. ¿Sí ven? No lo glorificamos a veces con nuestros planes, a veces con lo que nosotros pretendemos hacer y las buenas intenciones que tenemos para el Señor. Sí, yo quiero hacer esto, pero a veces el Señor permite que sea de otra manera. De las maneras como Él en su infinita sabiduría y en su tiempo, que es el mejor, sabe hacer las cosas. Él no se equivoca. Él no se le ha salido este mundo de sus manos, no está improvisando. Y aunque a veces hay cosas que no podemos entender, como decía al principio, de siervos de Dios que han muerto, que han partido a la presencia del Señor, más bien, que se han ido de una manera prematura, que uno diría, pero ¿por qué? Si tenía todo un ministerio por delante, si tenía tanto por hacer por delante, y sabe que, como dije también hace un momento, si el grano de semilla no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Y a veces es necesario, a veces hay siervos de Dios que dan más fruto después de muertos que aún en lo que pudieron hacer mientras estaban en vida. Son dos orillas distintas. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Jacobo se le cortó su vida. El texto no nos dice qué hizo. Lucas no nos da los detalles de qué fue el ministerio, qué desarrolló, qué hizo, cuál fue. Pero muy posiblemente sí, si lo mataron, es porque también era un riesgo para el imperio. También era porque era un líder interesante, un líder importante que estaba haciendo cosas muy interesantes para la obra del Señor. Sin embargo, el Señor permitió que este fuera cortado, pero los días de Pedro fueran prolongados un poquito más, porque finalmente más adelante también fue cortado, pero tuvo la oportunidad de poder ser útil aquí en la tierra. Pablo lo dijo en otro momento: yo quisiera partir a la presencia del Señor, pero por causa de ustedes prefiero quedarme aquí, quisiera quedarme mejor aquí. Entonces mire que el Señor obra de miles maneras y que a veces nosotros no podemos entender. ¿Quién no quisiera morir de viejito? Por supuesto, por supuesto. Uno sueña, yo sueño por ejemplo enseñando Biblia, hermano, hasta viejito. Ya cuando ya no pueda ni hablar, ya viejito. Pero si el Señor determina otra cosa, ¿quién soy yo para oponerme contra el Señor? Así que mi querida vasija de barro, que el barro no se nos suba a la cabeza y nos embote la dependencia de Dios. Que tengamos claridad quiénes somos en el Señor, somos su pertenencia. Y Él puede hacer como quiera, mi querido. Él puede disponer de su vida y de la mía como quiera, está en sus manos. Entonces a veces cuando llega la enfermedad, cuando llegan las situaciones, descansemos en el Señor, descansemos en el Señor. Yo personalmente dejé de pedirle al Señor que me sane. Personalmente, tengo una situación y yo no le he dicho: Señor, sáname. No, haz conmigo como quieras. Si de aquí en adelante me tengo que subir a los púlpitos con un bastón en la mano, pues lo haré. Si es la determinación del Señor. Pero el Señor sabe mejor que usted y que yo lo que Él está haciendo. Que Dios nos ayude a confiar, a tener la certeza de quiénes somos en Cristo y a quién le servimos. Que tengamos la certeza quién es nuestro patrón, quién es nuestro Señor, a quién le servimos, a quién le seguimos, de quién predicamos y de quién hablamos y a quién presentamos. Que tengamos esa certeza, mi querido pastor, mi querida pastora, mi querido evangelista, mi querido maestro. Que tengamos esa certeza y pa'lante, porque pa'lante es para allá, amigo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Gracias te damos, Señor, en esta hora de la mañana, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de estos hombres, que, Señor, la tenían clara. Que como bien nos has venido mostrando a lo largo de tu palabra, hombres que fueron imperfectos, que cometieron errores, que se equivocaron tantas veces como un Pedro, pero, Señor de la gloria, en el tránsito del ministerio fue formado. En el tránsito del ministerio, Señor de la gloria, fue transformado. Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti, Padre amado, específicamente por todos esos hombres y mujeres, siervos de Dios, Padre amado, por misioneros, por evangelistas, por pastores, por maestros, maestras, pastoras, por quienes tienen una iglesia a cargo, por quienes tienen un ministerio a cargo, por quienes, Señor, de alguna u otra manera, Señor Dios de la gloria, te servimos. Oro por ellos.
Oro por ellos, bendito Señor. Hay momentos en que llegan los porqués, hay momentos en que nos llegan las preguntas, hay momentos en que decimos, Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué? Señor, pero si yo soy siervo tuyo, ¿por qué? Señor Dios de la gloria, hoy viendo desde el capítulo 12 del libro de los Hechos, Padre amado, nos queda claro muchos conceptos de que tú obras como quieres. Obraste como quisiste en la vida de Jacobo, obraste como quisiste en la vida de Pedro. Dos orillas totalmente diferentes, pero sin embargo dos hombres que glorificaron tu nombre. El uno, Señor de la gloria, entregando su vida de manera prematura y el otro permaneciendo en vida un poquito más. Bendito Señor Dios de la gloria, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. Oro por ese que está triste, por ese ministro que está desalentado, que está pasando por una enfermedad, que está pasando por situaciones. Levántanos, Señor, fortalécenos porque, Señor, largo camino nos espera. Y sea cual sea tu determinación, Señor de la gloria, amén. La recibiremos con toda humildad, bendito Señor, reconociendo, bendito Señor, que tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, y que, Señor Dios de la gloria, que nuestra intención sea glorificarte a ti, como dijo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, o sea por vida o sea por muerte, pero que tu nombre sea glorificado. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Recuerde que mañana viernes 29, las asambleas de Dios de Colombia a nivel nacional, tenemos un espacio ya por varios años que se conoce Noches con Jesús. Esto se hace por lo general los 30 de abril, para 1 de mayo, que es festivo, pues poder descansar. En razón a que este 30 nos cae un sábado y el domingo pues toca los servicios en los templos, entonces se ha trasladado un poquito más hacia atrás, es decir, mañana 29 de abril será ese evento de Noches con Jesús en todas las iglesias de Asambleas de Dios a nivel nacional. Pues estamos en libertad de hacerlo cada comunidad, estamos en esa libertad de hacerlo, bien sea un tiempo corto o toda la noche. Nosotros como comunidad Centro Cristiano de Alabanza y Restauración de Soacha, aquí en este municipio de León 13, vamos a estar mañana desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. 6 de la tarde a 10 de la noche. No vamos a transmitir por estos medios porque queremos invitarle, animarle a usted a que nos acompañe. Sí hay frío, sí hay situaciones, pues hermano, hay ruanas, hay chaquetas, hay cosas de ese tipo. Vámonos bien abrigaditos, llevamos una bebida caliente o allá prepararemos una bebida caliente, no nos preocupemos por eso. Es la bonita oportunidad. Miren estos hermanos, en la iglesia de Casa de María estaban orando por Pedro y el Señor se glorificó. ¿Sí nota? Si nota, así que la oración es importante, mi querido. Así que aproveche esta oportunidad y mañana, con el favor del Señor, 6 de la tarde, lo esperamos en el templo para orar juntos por Colombia, por nuestra nación. Que el Señor me les continúe bendiciendo, que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Bendiciones.